Vamos a contar con la experiencia de los responsables de prevención y salud laboral de Sando, Emasesa, Aguas de Córdoba, Navantia e I+3. Enseguida van a subir al escenario don Federico Artola Kushner, don Rafael Murillo Guerrero, don Miguel Ranchal Sánchez, doña Charo Castañeda Flores y don Salvador Carmona Falder. Nuestros 4 primeros ponentes nos expondrán aquellas buenas prácticas que desde sus empresas están realizando, tanto en la puesta en marcha de acciones para la mejora de la cultura preventiva como en los avances que incorporan en sus sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales. Además, tendremos la oportunidad de escuchar el método de evaluación de la cultura preventiva y los resultados que se tienen de su aplicación. Comenzamos con la ponencia de don Federico Artola Kushner, director de prevención de Sando. Como en las ocasiones anteriores, les recordamos, tienen 15 minutos para su intervención. Conforme vayan consumiendo su tiempo, en torno a 1 minuto antes de que consuman su tiempo, les avisaremos para que puedan hacer una conclusión de la exposición de sus experiencias y de sus aportaciones. Mientras esperamos que todos los ponentes suban al escenario, quisiera recordarles a todas las empresas, tanto a las que están participando como a aquellas que han venido aquí a aprender un poco más sobre cultura preventiva, que por favor tienen la oportunidad de poder comunicarse a través del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, que es el link, el intercambiador de información entre empresas que están poniendo en práctica distintas acciones y aquellas que las quieran poner. Pueden acceder a través del contacto al instituto a través de su página web, que es www.juntaandalucía/organismos/IAPRL. Gracias. Ahora ya sí, tiene la palabra don Federico Artola Kushner. Comienzo ya, ¿no? Sí. Muy buenos días a todos y me encanta, aunque me deslumbra mucho, pero me encanta ver tantas caras conocidas después de tanto tiempo sin reuniones de este tipo, ¿no? Como a nivel presencial, ¿no? Yo voy a intentar ser breve, pues son 15 minutos y por supuesto comienzo agradeciendo a la Consejería de Empleo de la Junta la invitación realizada a Sando para participar. Siempre hemos querido estar en la vanguardia de la prevención, porque así lo dicen todas las políticas de Sando, vamos, no de ahora. El Departamento de Seguridad y Higiene de Sando existe desde finales de los 80, vamos, a la luz del famoso 555 de 1986. Ya la empresa se planteaba de alguna forma dar solución a lo que era entonces lo que daba introducción a los planes de seguridad y salud en la construcción, ¿no? Y después ya, bueno, pues siguiendo caminando ya con la nueva normativa de prevención, pues desde mayo del 2000 prácticamente pues ya estaba configurado como servicio de prevención mancomunado, ¿no? Dando servicio entonces a casi 30 y tantas sociedades, ahora mismo 15 sociedades de Grupo Sando con personal y muchas otras patrimonialistas, ¿no? Pero bueno, que aquí estamos y lo que digo, que liderando, intentando buscar posiciones, ¿no? Como digo, voy a intentar un poco ser breve. Entre los defectos que tengo, suelo hablar bastante rápido y más de la cuenta. De todas maneras, voy a intentar las dos cosas, reducirlas y limitarlas. Aquí, como siempre, como han hecho todos los demás compañeros, esto es un poco el punto de partida, ¿no? Para que tenga un poco la idea de Sando. Sando surge como un grupo constructor en el año 74, pero incluso anteriormente ya tenía intervenciones, ¿no? Ya tras 45 años participando en las principales infraestructuras del país y demás, bueno, pues somos 2.500 empleados, incluso con presencia también fuera de España, ¿no? Presencias que quizás no han ido tan bien como pensábamos todos, ¿no? Porque a los niveles competenciales, digamos, de competencias, todos los niveles es importante y al final todo sale, todo cuesta mucho, ¿no? Pero en fin, el orgullo de haber tirado para adelante y Polonia haber dejado bastante infraestructuras realizadas y terminadas. Y bueno, ya lo ponemos, tenemos presencia todavía en Marruecos y ya digo, que es la parte de Centro Europa, Polonia, pues no replegando, pero con mucha menor actividad, ¿no? Diversificación, todo, ¿no? Partiendo de la construcción, obra civil, edificación, concesión y después ya lo que llamamos servicios, que es lo que de alguna manera pues, ha revitalizado la empresa después de las crisis pasadas, ¿no? Tanto del 93 como después la principal, ¿no? La de 2008, ¿no? Había que apuntar a todas las direcciones y diversificar para poder de alguna manera
sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Y siempre abanderando la prevención en todos los servicios, en todas las actuaciones y en todos los lugares, ¿no? Aquí aparecen a continuación, bueno, algunas fotos de obras de Sando. Arriba a la derecha el puente, ese es el puente del norte, Nordbrecht, es el puente que está sobre el río Vístula en Polonia, ¿no? Al lado está la presa de, aquí se veía la presa de Melonares, la tuneladora que aparece ahí es de Colmenar Viejo, pero bueno, igual era la que colocábamos en los túneles de Sorbas, en la línea, en el corredor mediterráneo de AVE, ¿no? En el tramo de Sorbas. Después abajo a la izquierda aparece la nueva pista del aeropuerto de Málaga, también hemos participado de manera decisiva, bueno, esta era en UTE con Acciona, otra gran empresa. Aprovecho para saludar a Pablo Yáñez, que no sé si estará por aquí, pero es posible, ¿no? Las Torres de Hércules, esto está en los barrios, la zona de Cádiz, y curiosamente lo que aparece abajo a la derecha es decisivo, es la desaladora de Campo de Dalía. No cabe duda que va a haber que hacer muchas como esta, porque el problema del agua a la vista está, ¿no? Estamos sin agua, los principales recursos agotados, y ahí hay una solución, ¿no? Por supuesto, también costosa, pero solución. Ahí aparecen más infraestructuras hidráulicas, está la depuradora de Estepona y, bueno, la foto del centro superior es, bueno, los trabajos del viario, concretamente de aquí de Sevilla. Los camiones de residuos, estos son los que han operado en Tánger. Allí Solanta era Soluciones Ambientales Tánger, ¿no? Era una empresa 100% Sando que operaba allí, teníamos más de 500 empleados, ¿no? Es una concesión que también ha terminado hace un año y pico, ¿no? Ya hubo cambios allí y demás, ¿no? Trabajo, actuaciones forestales, actuaciones invernales y bueno, la otra gran rama de la empresa, la rama de materiales. Aquí, de hecho, en San José de la Rinconada existe una planta importante y bueno, ahí se mueve muchísimo árido. Además, hay mucho árido a copiar que necesitamos vender, hay mucho árido y se sigue explotando, ¿no? Para hacer frente a todo esto que veis, servicio de prevención de Sando es lo que, servicio de prevención mancomunado es lo que veis ahí, ¿no? A nivel de técnicos de prevención, que además están dedicados 100% a la prevención, aquí no está compartido con la calidad, con el medio ambiente, con otras actividades de recursos humanos, es 100% prevención de riesgos laborales, porque decía eso que siempre ha estado muy claro por parte del empresario el destinar los mayores recursos y de manera muy directa. Entonces, conmigo a la cabeza y la persona que está conmigo en el departamento, en total somos 16, ¿no? Los que están a pie de obra directamente y no paran de hacerlo cada uno de los días son 14 personas. Esto, si lo dividimos entre los 2.500 empleados que habéis visto propio, pues la ratio sale a 150 y tantos trabajadores. Una ratio que está bastante bien dentro de que hay otras formas organizativas que la ratio es mucho mayor. ¿Qué ocurre? No solo son 150 y tantos, también damos soporte y servicio a todos los empleados de todos nuestros subcontratistas y de todos nuestros colaboradores. Uno de los principales puntos de la política preventiva de Sando es la integración de colaboradores, suministradores y demás, ¿no? Entonces también nos volcamos en ello e intentamos, bueno, de alguna forma dar el mejor servicio que podemos, ¿no? Nos convertimos de alguna manera en su servicio de prevención. Muchos tienen grandes servicios de prevención ajenos, pero claro, no es lo mismo que hacerlo a lo mejor de una manera directa. Y no quiero entrar con esto en polémica porque ya veo por ahí muchas caras de grandes amigos de servicios de prevención ajeno que son magníficos todos, magníficos todos. Pero ¿qué es lo que digo? Desde dentro se ve distinto un poco el tema, ¿no? Y es más fácil y más ágil, ¿no? Precisamente yo, que no voy a decir mi edad, quizá yo ya sea de los más viejos de Sando, ¿no? En Sando hay una población de empleo muy joven, ¿no? Y sobre todo muy dinámica. Y yo siempre diré, una de las principales ventajas de Sando es la agilidad para poder afrontar todos los retos y poder realizar todos los tipos de actuaciones. El tiempo de la pandemia, junto a las muy grandes del país, de las grandes cotizadas, como la CIR, que también hay grandes amigos por aquí, Dragados, FCC, Ferrovial. Dentro de todas estas también nosotros prácticamente nos hemos desenvuelto al mismo nivel, ¿no? Incluso en el teletrabajo aprendimos todos muy rápidamente y no hemos dejado de coger contrataciones y tirar para adelante de la mejor manera, ¿no? Y ahí veis un poco, bueno, pues lo que hablaba de la diversificación, ¿no? Del área de construcción, área medioambiental, área de materiales, área de conservación, concesiones y la corporativa, que los dos, bueno, pues somos los que figuramos ahí, Federico Ortola y la técnico que está conmigo en Málaga, Raquel Martínez, además de algunos técnicos que hay por aquí de nuestra organización, a los cuales agradezco también su presencia. Siempre pongo el mismo organigrama. La verdad es que me gusta no cargar la pantalla de texto ni contenido, sobre todo quitar de una palabra que dificulta el entendimiento y que además algunas veces sin querer puede
da la sensación de adormecer un poco por tanto que hay que leer, ¿no? Cuando hay que leer tanto es que la gente intenta mirar. Entonces yo siempre lo pongo así, muy sencillo. Nosotros llevamos las 3 disciplinas con recursos propios, la seguridad y higiene, la ergonomía y psicosociología aplicada, y después tenemos servicio de prevención ajeno pues, para todo lo que es la vigilancia de la salud. Dentro de los recursos propios pues tenemos técnicos de nivel superior, de nivel intermedio y también de nivel básico. De nivel básico pues todo lo que son mandos intermedios. De nivel intermedio, según la antigua legislación, pues prácticamente todos los que eran jefes de obra, jefes de servicio, pues lo eran, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que existía la figura del técnico intermedio. Y abajo pone, ahora mismo pues actualmente son unas 15 sociedades que son las que tienen empleados y a las que le damos el soporte, el mejor soporte. Vamos, yo diría no de lunes a viernes, de lunes a domingo, ¿no? Los móviles hay que llevarlos en todo momento, ya cada uno llevamos hasta 3 móviles, además del personal, de otro tipo de cuestiones de ocio, de encuentros y demás. Y sin entrar mucho más en el tema de la empresa, como buenas prácticas y buenos hábitos, yo tengo mucho que contar, pero vamos, yo aquí me quiero centrar en una app que hemos creado, que es la última de las que aparece aquí relacionada y que también aprovecho para agradecer la participación y la colaboración decisiva de la empresa Metadata de Málaga, ¿no? Francisco Picón Domínguez, que debe estar por aquí también entre nosotros, ¿no? Que es su CEO, y que no solamente hemos colaborado en la plataforma Metacontrata, que es la que tienen todas las empresas Sandoz, sino que incluso hemos desarrollado esta app de la que hablaremos en el último lugar. Entonces, yo, por hablar un poco de buenas prácticas que además que han contribuido de manera decisiva en Sandoz, están esas, el 6PEN, ahora se ven algunas imágenes, que era un proyecto, una solución constructiva que era implementar en las plataformas elevadoras móviles de personas unos dispositivos que a la hora de detectar situaciones de distanciamiento, pues de alguna manera manda aviso en forma de correo electrónico, en forma de mensajes de WhatsApp y aparte de avisos a pie de lugar, de avisos luminosos y avisos acústicos, ¿no? El T-Mobile, que es un sistema muy sencillo, cuando ahora lo veáis en la imagen dirá, ¿quién diría que esto no estaba inventado, ¿no? Que es un sistema de encofrado que, aprovechando la estructura del propio sistema estructural del encofrado, bueno, pues incorpora una rueda, una cosa muy sencilla, pero no sabéis en obra urbana lo que agiliza eso, una cosa tan sencilla, de lo tener que estar sacando encofrados, metiéndolos, regulándolos y demás, ¿no? El tercero, que aparece 2017-2018, el SSTRPA, es el proyecto de los drones, ¿no? Este también fue decisivo en Sandoz, que además de su certificación ha sido objeto de varios premios. Por una parte, fue premio finalista en la Asociación de Conservación y Explotación de Carreteras y después también recibimos el 4º Premio Nacional de Innovación y Salud de la Mutua Universal en 2019, ¿no? Y bueno, agradezco aquí también, agradezco a Lola Gesa el apoyo de la CEA, porque a la hora de materializar este proyecto, bueno, hicimos con ellos pruebas, participamos, hizo un vídeo conjunto y demás, y también fue decisivo a la hora de presentar candidaturas y de darle transparencia a este gran proyecto. Y también aprovecho, no por vender mi empresa, que también el Caminito del Rey, la recuperación, rehabilitación y puesta en servicio del Caminito del Rey puso de relevancia el funcionamiento de los drones. Cuando empezamos a ver allí los drones que utilizaban todos los topógrafos y sistemas, dijimos nosotros, las cámaras que están puestas ahí las monitorizamos nosotros. Y a los tíos que colgados sobre la lámina de agua trabajan más de 8 o 9 horas a 110 metros de altura, los drones los subimos y vemos que están con sus enganches colocados, que tienen el botiquín cerca, que llevan el TikTok, que llevan... En fin, todo eso contribuyó de manera... O sea, que ya casi los drones casi forman parte un poco del pasado, ¿no? Pero nosotros, se ha mencionado aquí antes, en las reuniones de arranque de obra muchas veces se ven los recursos que provienen de estos proyectos, soluciones constructivas, como buenos hábitos de Sandoz y le damos uso, ¿no? Le damos uso. Y al final llegamos a eso, a la aplicación PP, que es para lo que yo venía casi prácticamente a hablar, ¿no? Que es lo que estamos en fase de despliegue, empezamos a desplegarlo hace aproximadamente un mes y que ahora en 10 pantallas intento un poco resumir cómo funciona el tema. ¿Cuánto me quedan? Aproximadamente 2 minutos. ¿Cuánto? ¿2? 2 minutos. Bueno, pues entonces voy muy rápido, ¿vale? ¿Ves? He intentado hacer el ejercicio de hablar poco. Pero claro, bueno, esto es de la plataforma elevadora. Esta, bueno, ahí se ve el certificado ex ante de AENOR, y ahí se ven las pruebas que hicimos, insisto, en UNEF, colaboró en este proyecto. Esto es lo que decía el encofrado. ¿Veis que son ruedas lo que lleva? Dice, bueno, esto no estaba inventado, pues no estaba inventado. Hay otros sistemas que tiene, pero era aprovechando los sistemas industrializados, pues ponerle ruedas y después, bueno, pues se remolca con alguno de los sistemas y no hay que estar sacándolo encofrado y demás, ¿no? Este es el decisivo. Pero aquí precisamente esas fotos provienen de la colaboración que tuvimos con CEA, esto en Dos Hermanas, depósito de recogida del gran depósito de tormenta de Dos Hermanas.
Esto es lo que viene a presentar. El producto, esto es Metaform, ha colaborado Metadata de manera decisiva y no es ni más ni menos que una herramienta para hacer inspecciones de seguridad en obra, inspecciones de seguridad también, diríamos incluso de salud en obra. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto funciona a través de lo que llevamos todos, de los dispositivos móviles, mayormente teléfonos smartphones, sino incluso con las tablets, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? Le da respuesta al último párrafo del apartado A del artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que habla de plan de prevención, evaluaciones y planificación preventiva. No es un instrumento para evaluar riesgos, pero de la evaluación de riesgos se desprenden todas las actividades constructivas y de servicios que hay que hacer un control de condiciones de trabajo de manera periódica y para esto sirve esta aplicación, ¿no? Esta aplicación es fácil de diseñar, de manejar, funciona en móvil y ahora pondremos aquí algunas pantallas. Ahí viene un poco. ¿Por qué se usa? Bueno, lo principal, la herramienta superaje, reducción de papel, papel cero, todo a nivel de smartphone. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues esto, después de identificar los agentes que intervienen en cualquier obra o servicio, pues existe una comunicación continua en tiempo real, gracias a los satélites, las comunicaciones in streaming, y vas solucionando, vas a la obra, vas viendo riesgos, ves las medidas que tienen puestas, si faltan medidas, propones nuevas medidas y das marcadores de tiempo, ¿no? De tiempo y plazo. Y esos marcadores, de alguna forma, bueno, pues son vigilados por todos los intervinientes para dar una resolución lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora ya, Federico, sí que Ya estamos está. al límite. Límite. Bueno, esto es en una obra que hay aquí muy bonita aquí de Sevilla, que hay por 3 millones, que es el colector de la Raza. Debajo hay un colector, en la avenida Raza, un colector de 6x6, bueno, casi 1 kilómetro. Aquí vienen estas pantallas, ¿no? Cuando se empieza a utilizar pantallas de la 1 a la 2, bueno, tú entras en la aplicación en el smartphone, seleccionas las empresas en las que vas a intervenir, está la aplicación Metaform, pinchas ahí y ahí aparece en el historial de obras abiertas. Entonces, vas seleccionando filtros, seleccionas la obra en la que estás haciendo la inspección automáticamente, en cuanto seleccionas la obra, carga automáticamente las pantallas 5, 6 y 7, se cargan automáticamente, ¿no? Porque está ya parametrizado qué obras, qué lugar, qué localización, qué alcance, incluso con criterios para la pauta de seguimiento. ¿Y qué hace esto? Bueno, pues Diego, aquí está el riesgo 4 de esa obra que aparecía ahí, no, bueno, pues ve, unidad de obra, una obra tal, existe riesgo de caída, descripción de la medida, y vas incorporando, además de los maestros de datos que tienen, tanto de unidades de obra como de riesgo como de medida, tiene los campos de texto abiertos donde tú vas metiendo toda la información que necesitas. Y esa información después la complementan con fotos tomadas del lugar y del riesgo que has detectado, ¿no? Y después vas dando medidas preventivas, que aparece ahí en la última, la pantalla 10. Y bueno, en el caso de medida preventiva propuesta es algo parecido pero más largo, pero con esto nos quedamos, ¿vale? Muy bien, Federico. Yo aquí únicamente esto es una gran oportunidad para nosotros. Como dice Bill Gates, el cofundador de Microsoft, hay veces que las grandes oportunidades son aprovechar las pequeñas, una cosa tan rutinaria, tan elemental como la inspección, a nosotros creemos que nos da mucho valor y ya está. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Entendemos que no es fácil concentrar toda la información en este poquito periodo de tiempo, pero les agradecemos el esfuerzo. Tiene ahora la palabra don Rafael Murillo Guerrero. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Murillo, soy el responsable de prevención de Masesa y mi ponencia no soy capaz de meterla en 15 minutos. Entonces, Juan Carlos, si no te importa, cuando me queden 5 minutos, avísame también. Vale, 5 minutos antes le aviso. Porque en los ensayos no era capaz de hacerlo en 15 minutos. Los técnicos tienen mucho que contar, ¿verdad? Bueno, os cuento. Yo siempre, cuando me enfrento a un auditorio donde hay empresas de muchos sectores, hoy tengo la suerte de contar con empresas del sector del agua, está Hidralia, está mi amigo Miguel, hay mucha gente que es del sector del agua. Pero para los que no sois del sector del agua, somos un gran desconocido. Sobre todo en el tema de los riesgos laborales. Ahora os voy a explicar unos cuantos voy a empezar con las instalaciones que más o menos creéis que conocéis y luego instalaciones que no os vais ni a imaginar que tenemos en Emasesa y que son nuestras y que pasan el Real Decreto 486. ¿Vale? Entonces ahora la iremos viendo. Me encanta hacer spoilers, entonces os voy a decir una cosa. Voy a empezar por el final. De los reales, os sonará la identificación de requisitos legales, ¿no? De la ISO 45001. Bueno, pues de los reales decretos de prevención nos aplican todos menos el de mina. O sea que con eso os digo la cantidad de riesgo que tenemos en una empresa de agua. ¿Vale? Uy, para adelante. Bueno,
El sistema de captación de agua, nosotros primero cogemos el agua de los embalses, cuando hay agua, ahora tenemos muy poquita, y tenemos en total 6 embalses. De esos embalses, pues abastecemos a un total de 1.400.000 personas. Tengo que decir que son tanto nosotros como Aljarafesa, ¿vale? Abastecemos a Sevilla Capital nosotros y a 11 poblaciones más. De los embalses llega el agua hasta una estación de tratamiento de agua potable, una ETAP. Esa ETAP tenemos 2 pequeñitas y una más grande que está aquí en Cama, que es la que llamamos carambolo. Y bueno, pues a través de unos procesos químicos y demás, potabilizamos el agua y lo pasamos a la red de distribución. Luego la red de distribución, pues tenemos 3.847 kilómetros, que son tuberías bastantes. Y eso es una de las principales características que tenemos en Emasesa, que la mayoría de nuestras instalaciones están bajo tierra, por eso no las conocéis. Entonces, algunas os van a sorprender. Una vez que ese agua se ha utilizado, bueno, pues la red de saneamiento lo que hace es que recoge ese agua y la potabilizamos, o sea, la depuramos y la devolvemos al río, una vez ya limpia y demás. También utilizamos procesos químicos. Entonces, bueno, pues tenemos 6 depuradoras, en Sevilla tenemos 4, que coincide con norte, sur, este, oeste, ¿vale? Y luego tenemos otras 2, por ejemplo, en Mairena y otra más chiquitita en El Garrobo. Tenemos 24 estaciones de bombeo de aguas residuales, 37 estaciones de bombeo de pluvial, 5 depósitos de retención de aguas pluviales, que no sé si sabéis lo que son. Estos son cuando cae una tormenta de agua grande, aquí ya no nos acordamos, pero en Sevilla también cae agua de vez en cuando. Entonces, cuando llueve mucho, la red de saneamiento entra en colapso. Entonces, lo que tenemos son unos depósitos intermedios que cogemos ese agua de la tormenta, la depositamos ahí, se llena ese depósito de aguas pluviales y ya cuando ha pasado la tormenta, que ya la red vuelve a su estado normal, pues poquito a poco la vamos bombeando y la vamos sacando, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un depósito de retención de aguas pluviales. También le llaman tanque de tormenta, tiene varios nombres, pero nosotros le llamamos DRAP. De 2 hermanas, el mejor. El mejor de 2 hermanas que lo hiciste tú, ¿no? Muy bien. He visto ahí también la presa de Melonares, ¿no? También lo sé. Vale. Bueno, pues hasta aquí los riesgos que más o menos ustedes pensáis que podemos tener, las instalaciones que os suenan, ¿no? Torca ha estudiado el ciclo integral del agua, pues más o menos no le he dicho ninguna novedad. A los que seáis de Sevilla, os sitúo un poco, ese es el puente de San Telmo, esto es el Parque de María Luisa, es el barrio de los Remedios, allí está Tabacalera y ese edificio que se ve ahí es el Costurero de la Reina. Bueno, pues si os comento que en esa altura, a la altura del Costurero de la Reina, tenemos un túnel que pasa por debajo del río y por dentro de ese túnel va una tubería. La tubería lo que hace es que en este lado tiene un pozo de unos 35 metros de profundidad aproximadamente, llega hasta el túnel, pasa por debajo del lecho del río y vuelve a subir otros 35 metros. Como entenderéis, esa tubería, bueno, pues tiene montones de mantenimiento, pues, tornillería, válvulas, bombas de achique, muchas cosas que nuestros operarios tienen que mantener, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, es uno de los riesgos que no es algo que a lo mejor os esperabais. Bueno, he puesto algunos curiosos. Imaginad, por ejemplo, que luego enlazaré con una de las buenas prácticas que os voy a contar, un rescate en ese túnel. El trabajador está abajo en el túnel y se dobla el tobillo. No le voy a decir nada grave. Y no puede subir la escalera. ¿Ahora qué hacemos? ¿Vale? Pues hay una buena práctica por aquí muy relacionada con esto. Luego, por ejemplo, la red de saneamiento, esos 3.000 kilómetros de red que dije que había de saneamiento, pues una red de túneles que baja por debajo de Sevilla. Pero túneles que por algunos de ellos pasa un camión. O sea, imaginaros la dificultad que hubo para el metro, para construir una línea de metro, pues nosotros tenemos túneles, colectores que nosotros le llamamos emisarios, a los más grandes, emisarios que pasa un camión por dentro. Bueno, pues por ahí también tenemos nosotros que hacer mantenimiento, tenemos un equipo especializado que van con ese equipo especial, que lo compramos en colaboración con el Departamento de Prevención, que ellos, pues bueno, además de riesgo biológico, pues tienen el tema de los equipos de respiración autónomos y ellos van completamente protegidos. Pero ellos esta actividad la hacen todos los días. La Alameda. ¿Conocéis la Alameda? Los que seáis de Sevilla, ¿verdad? Bueno, pues si os digo que debajo de la Alameda tenemos un depósito que es prácticamente una plaza toro. También
de Sando. También de Sando, ¿no? Hay que aprovechar... Y no por Federico no estaba aquí hoy. Te digo que, o sea que... Cada vez... No, pero es verdad que Sí, colaboramos mucho. Bueno, pues tenemos un depósito de 25 metros de diámetro y 25 metros de profundidad. Era una antigua estación de metro de las que inicialmente, cuando el metro, la primera intentona que hicimos de hace un metro, bueno, pues lo hemos aprovechado y hemos hecho un depósito de retención de aguas pluviales. Aquí es donde guardamos nosotros el agua cuando viene una tormenta y después la vamos soltando poquito a poco. Voy rápido, ¿eh? Como luego nos vamos a ver la comida, si cualquier cosa que queráis que os amplíe, pues lo comentamos. La avenida de Kansas City. Esta es la avenida que va para la parte de Córdoba y demás, ¿no? Aquí en Sevilla, pues al final. Bueno, pues ahí tenemos un depósito de retención de aguas pluviales, que es el equivalente a 2 campos de fútbol, ¿vale? Tiene 174 metros de largo y 9 metros de alto. Una capacidad total de 63.000 metros cuadrados. Lo mismo que os comento, si en el depósito de la Alameda, abajo, un señor que está reparando esa tubería que baja, resulta que se dobla un tobillo, pues tenemos un problema, ¿vale? Eso por poner una cosa así sencillita. Luego, otros riesgos que no os esperáis, por ejemplo, riesgo eléctrico. Tenemos unas líneas eléctricas que son propiedad de Masesa. ¿Por qué? Pues porque esos embalses que hemos hecho, cuando salta el agua que soltamos, la aprovechamos para mover una central hidroeléctrica, esa central hidroeléctrica genera electricidad y esa electricidad pues tenemos que distribuirla hasta donde la necesitemos. Entonces, bueno, pues tenemos un riesgo eléctrico bastante importante, tenemos un departamento que prácticamente trabaja con riesgo eléctrico. Luego, por ejemplo, pues en la potabilizadora tenemos riesgos químicos, entonces, bueno, pues tenemos que estar preparados ante una emergencia, esos son trajes NBQ, que los tenemos puestos y que, bueno, pues los utilizamos y sabemos manejarlos y ensayamos prácticamente hacemos un simulacro mensual para poderlo utilizar. Hasta aquí me he parado, pero bueno, os puedo decir que tenemos un acuario gigante, que no me imaginé, el antiguo pabellón de Mónaco es nuestro, hay un acuario y el acuario además se puede visitar una vez al año, os lo digo porque una visita para los niños es estupenda. Tenemos un parque periurbano en Cama, que también es nuestro, es un arboreto de diferentes especies de árboles y demás, que también es propiedad nuestra. Tenemos una hacienda, un cortijo, también tenemos y en Miraflores. Tenemos un palacio en el centro, en Escuelas Pías. Pues todas esas cosas tenemos en Masesa. Que a lo mejor una empresa desde fuera no lo tiene claro. Pero bueno, esto un poco para lo que quería intentar explicaros, que era qué cosas que podemos tener, ¿vale? Ahora entro ya en las prácticas preventivas. 5 minutazos. Madre mía. Bueno, nosotros cualquier actuación que hacemos, la hacemos basándonos en 2 pilares básicos, ¿vale? Uno primero, que se ha hablado aquí bastante, que nosotros lo tenemos muy claro, es nuestra visión de la prevención, es que nosotros la prevención la hemos evolucionado al concepto de Masesa saludable o empresa saludable, ¿no? Nosotros en Masesa pues lo hemos llamado así, donde la salud del trabajador no solamente es horario laboral, sino la salud del trabajador fuera del horario laboral también nos preocupa. Entonces, cualquier actuación que hagamos la vamos a hacer mirando eso. Y, por supuesto, otro de los pilares que tenemos, que somos una empresa pública y que entendemos que nosotros tenemos que dar ejemplos y tirar de las empresas que no tienen nuestras posibilidades para poder crear prevención. Me meto ya en las buenas prácticas, que me quedan 5 minutos nada más. Entonces, la primera que os quiero comentar es una colaboración que tenemos con Bomberos de Sevilla. Utilizamos la ventaja que tenemos, que Bomberos de Sevilla y nosotros somos los 2 empresas municipales, entonces tenemos mucha sinergia. Empezamos a hacer algunos trabajos con ellos. Ellos descubrimos la capacidad y la profesionalidad de los bomberos, no os lo podéis ni imaginar. Lo que saben, pero no solamente de rescate, sino de riesgo químico, de nubes tóxicas. Es increíble lo que saben Bomberos de Sevilla. Entonces, ellos nos aportan a nosotros muchísimo. Nosotros queríamos mejorar fue el principio de todo, ¿no? Mejorar nuestras capacidades de emergencia, cuando, por ejemplo, es costurero de la Reina, en estos sitios donde es muy difícil de evacuación, pues entonces llegamos a un acuerdo de colaboración con ellos. Oye, pues nos enseñáis ustedes, nosotros.
Y ellos nos dicen, bueno, pues a nosotros nos interesa porque así conocemos muy bien, pues somos bomberos de Sevilla, conocemos las instalaciones estas que son tan singulares y además también, bueno, pues nos sirven a hacer práctica con nuestra gente que siempre se están formando en los sitios más difíciles. Y por otro lado a nosotros, bueno, si ellos conocen nuestras instalaciones, el día que tengamos una emergencia, los tiempos de respuesta se van a disminuir muchísimo. Entonces, una de estas relaciones es donde los dos ganan, ¿vale? Entonces, pues, para nosotros esta colaboración es genial. Todos los años hacemos a principios de año un programa de colaboración y ahí organizamos qué es lo que vamos a hacer durante ese año. Otro de las experiencias que queríamos contar, o de las que estamos muy contentos, aprovechamos que nuestros delegados de prevención, tenemos unos delegados de prevención que son excepcionales, son gente muy comprometida, que quieren trabajar mucho con nosotros. Y entonces lo que nos planteamos es, oye, vamos a identificar una serie de riesgos donde queramos trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos muchos más, pero espacios confinados, las máquinas de limpieza, las de limpieza de alcantarillado y de condiciones ergonómicas. Entonces, lo que nos hemos planteado es decir, oye, vamos a coger todas las partes integrantes que conocen ese riesgo, porque uno como técnico, con toda su buena voluntad, puede intentar hacer un procedimiento con toda su buena voluntad y con todos sus conocimientos. Pero realmente el que lo conoce a diario es el que te va a dar una imagen que tú no tienes. Si los delegados de prevención son buenos y los puedes aprovechar, esto es una oportunidad fantástica. Pero es que además hemos ido un poquito más allá y hemos dicho, bueno, las empresas que trabajan con nosotros también nos pueden aportar, pues metámoslas en los grupos de trabajo. Entonces, esta experiencia, si alguien la quiere y la quiere importar en su empresa, os doy un consejo. Es muy importante identificar primero que estén en el grupo de trabajo todas las personas, o sea, todas las áreas que están implicadas, todos los que trabajen con ese riesgo, y elegir a las personas que luego van a trabajar. Porque si algún miembro del equipo de trabajo no aporta, eso va a ralentizar mucho el grupo, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que hemos aprendido y que os comentamos aquí. Luego, otra cosa que a lo mejor os puede llamar la atención, somos de los mayores promotores en obras que hay en Sevilla. Somos una de las empresas promotoras que a lo mejor, bueno, no nos tenéis identificados, pero bueno, luego si os paráis a pensar, obra en vuestra calle ha habido siempre. O sea, que hacemos muchísimas obras. Tenemos un sistema de control de seguridad en obras muy potente, lo tenemos muy evolucionado, pero claro, somos una empresa pública y hacemos obras en la calle. Y entonces, cuando hacemos obras en la calle, ¿qué es lo que pasa? Pues que el ciudadano pues, se ve muy afectado. Entonces, desde hace unos años hemos planteado la visión de la obra desde el punto de vista del ciudadano. O sea, cómo afectamos al ciudadano y cómo lo vamos a mejorar. Ahora tienes un minuto para concluir. Pues voy bien. Entonces, bueno, pues el ciudadano no siempre es una persona que tiene sus capacidades al 100%, que circula en el entorno de la obra y que bueno, pues vamos a pensar un poco pues, en personas embarazadas, personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad motora, discapacidad visual, ¿vale? Eso nos hemos metido también en la piel de ellos y hemos creado una instrucción técnica que todos nuestros coordinadores de seguridad y salud pues, están obligados a cumplir. Y después nosotros también llevamos la parte de la salud. Tenemos un servicio médico integrado dentro del servicio de prevención y teníamos muy claro que queríamos ir mucho más allá de lo que marca la ley. Bueno, entonces desde hace unos años pues, tenemos unas campañas de prevención precoz de tumores de ginecológicos, tumores de próstata, tumores de colon y el tema del riesgo cardiovascular. El último que hemos puesto en marcha, que lo hemos puesto este año, es el de tumores ginecológicos. Y bueno, esto viene dentro del plan de igualdad que tenemos en EMASESA y es colaboración pues, con el sistema de salud andaluz. Pues bueno, todo lo que nosotros identificamos no lo tratamos nosotros, por supuesto. Se trata de identificar precozmente los tumores y pasarlos, porque sabéis que cuanto antes se detecte, más posibilidades hay de curación. Rafael, y nada. Estamos fuera de tiempo. He terminado. Todo esto con un equipo de personas que son muy creativas, que le echan muchas ganas, muchas horas y sobre todo mucha ilusión. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por su capacidad de síntesis, de verdad, y por hacerlo tan didáctico. Tiene ahora la palabra don Miguel Ranchal Sánchez. Hola, buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes, finalmente. Buenas tardes a todos.
Quisiera agradecer al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales la invitación que hace Aguas de Córdoba, vuestra presencia que hay aquí. Y ya que estamos en streamer y en lenguaje televisivo, pues voy a intentar acelerar el audio para intentar que esta serie de 15 minutos de tiempo a verlo completa, ¿no? Agradezco también esa presencia de que estamos continuamente la empresa de agua, tanto Rafael como Hidraulia. Creo que no es casualidad, pero si algo tenemos en común, los técnicos de prevención, el agua, y si suman también los árbitros, es que parece que es mejor que pasemos desapercibidos, lo cual tampoco tiene que ser el caso, ¿no? Mi intención es, como digo, hacer brevemente, ya que he hecho spoilers, pues intentar plantear la sesión lo más breve posible. Ya de antemano decir que nosotros somos más pobres que Macesa. Esta es Aguas de Córdoba, es la ente instrumental de la Diputación Provincial de Córdoba para que lleve el ciclo integral del agua, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta que nuestra idiosincrasia nos lleva más a fomentar el concepto de lugar de trabajo que de centro de trabajo, porque tenemos, ya como he dicho también mis compañeros, una gran diseminación de lo que son redes, nada más que lo que es, si unimos todas las redes juntas de alta y de baja, nos daría para ir de aquí, de Córdoba, hasta Praga, o sea que con eso decimos mucho. No se nos olvide que estamos precisamente ahora mismo, digamos, en candelabro, como se suele decir por ahí, en vez de candelero, por el tema de la sequía, un tema que quizás no hay suficiente sensibilización, ¿no? Y la sequía no exime de la prevención. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos que aguzar también el ingenio para que, ya que la cota que tenemos del agua, pues hacer una medida de actuaciones específicas para conseguir que tengamos un agua de cierta calidad, viendo la carencia del material hídrico que contamos. Estas son instalaciones, como digo, ya se ha dicho previamente, tampoco quiero extenderme mucho, tanto que son EDAR, Depósitos Municipales de Agua Potable y estaciones de tratamiento, ¿no? Concretamente la última es la de Martín González. Quizás estamos aquí, tanto Rafael como José Manuel como yo, no por ser más guapos, más listos y nada, sino porque precisamente el sector de agua converge en muchos sectores de riego, ¿no? Creo que ya se ha explayado bastante y esa sensibilización. Si decía que Sorolla en su cuadro que aún dicen que el pescado es caro, aún digan que el pescado, que la prevención es cara, ¿no? Para que vean la multiplicidad de factores de riesgo que tenemos presentes y la empresa de agua prácticamente nos llevamos todas las papeletas. Por eso esa necesidad de potenciar todas nuestras intervenciones. Pero si cabe, quizás el hecho más, aunque está presente en tanto mis compañeros, pero quizás de una manera más específica en nosotros, los dos elementos fundamentales es la dispersión geográfica, lo cual lleva un incremento de factores de riesgo. Esa dispersión geográfica nos lleva muchas veces a que los trabajadores actúen de una forma autónoma o tener que entrar a actuar en solitario, obviamente con el adecuado acompañamiento, el apoyo del recurso preventivo de los trabajadores cuando así sea preciso. De tal manera que en los 15 minutos estos que vamos a ir corriendo y acelerando, tenemos 5 grandes bloques de planteamiento de mi exposición. Creo que incluso me puede sobrar, a ver si no quisiera ser pretencioso. La primera de ellas que quiero plantear es la característica que nos afine, o que ya da pista también Rafael anteriormente, con el sector de la construcción. Y yo vuelvo a subrayar, la empresa de agua participamos mucho del sector de la construcción, pero no somos el sector de la construcción, ¿no? Entonces, ese hecho diferencial, siempre lo digo en los foros, habido por haber, de que se nos tenga en cuenta. Parece mentira, pero si nosotros buscamos el epígrafe de accidente del Delta, hay que buscarle como a Wally, donde están los trabajadores de la empresa de agua. Nosotros no somos tampoco fontaneros, aunque ¿vale? Nos admitimos pulpo como nivel de compañía. Somos operarios nuestros de red de distribución de agua, o en este caso depuradores. Entonces, ante esa verdad, pues nos encontramos con 3 grandes bloques. El primero y el segundo no hay que tampoco abundar mucho, porque son los estudios básicos, que obviamente también tenemos sobra. El segundo, la actividad habitual, que no es la evaluación de riesgos, con la coordinación, que también, como también ha dicho anteriormente de Sando, que también trabajamos con Sando, también lo he hecho depurador nosotros, ya hago también publicidad. También, claro, por supuesto. Y después, el tercer bloque, que sería el que sí nos queremos centrar brevemente, ¿no? Que es las inspecciones de seguridad, que son una cosecha propia, aunque también felicito por el tema de Sando, por el tema de su APP específica, y la instrucción técnica específica de armonización de obras sin proyecto. Traigo aquí este juego porque la evaluación de riesgos, siendo el pilar básico de cualquier documento de gestión preventiva, es como, ahora que estamos en la época de mundiales, un mal central, un central sin cintura, porque no podemos cambiar la evaluación de riesgo todos los días, ¿no? Para eso tenemos que apoyarnos en una segunda ramificación. Y por eso hicimos en su momento una evaluación de riesgo, una inspección de seguridad que no deja de ser un documento adaptado a la realidad de cada empresa. En este caso, es un documento que nos ayuda a esa realidad cotidiana, que no sirva de corta y pega, sino que nos aproxime a esa multiplicidad de factores que nos encontramos con el quehacer diario. En segundo lugar, lo que es la instrucción técnica de armonización de obras sin proyecto. Digamos, el gran cajón de batalla, el que queda gran olvidado, el que emitamos, como digo, cuando barrer debajo de la alfombra.
Porque si aplicamos el 1627, el decreto del año 97, en toda su literalidad, una obra llega a ser incluso levantar una pequeña zanja de 40 centímetros y meter una pequeña tubería, lo cual, llegamos, si dejamos de hipocresía, ahí no va a estar un coordinador ni va a estar más en un estudio de seguridad, aunque sea básico. ¿Cómo lo subsanamos? Pues una doble vía, una lente de un parangón alternativo a lo que es un proyecto de seguridad, dividiéndolo entre un plan de gestión de riesgos, que es un sistema muy simplificado de llevar la gestión de la prevención, y una figura alternativa al coordinador de seguridad, que sea el coordinador de riesgos. El segundo, básicamente con este periodo también, hace hincapié en un tema que está aparentemente olvidado, como digo, pero está siendo todavía latente, que es la instrucción técnica, digo, la operatividad de corte de fibrocemento, y nosotros remitimos a la guía que en su día hicimos para la Junta de Andalucía, la Dirección General de Seguridad y Salud, una guía técnica de buenas prácticas que está enfocada fundamentalmente a los trabajadores. Después, como elemento de sensibilización de autonomía, sí desarrollamos una APP específica de recursos preventivos que va acompañada con una instrucción técnica, ¿no? Nosotros adaptamos al 3496 a una serie de ítems específicos para nosotros y desarrollamos brevemente, haciendo un poquito de esta fotocomposición, en la cual requerimos una fotografía previa para demostrar que el recurso preventivo está in situ en mano de obra, digo ahí en la obra, le damos por parte de prevención esa autorización y una vez realizada, pues ponemos esa línea y damos ese chequeo y nos permite esa función, aparte de que es la geolocalización, dentro de lo que es la ID de información, cuál sería, en función del recurso preventivo, la lista de chequeo que tenemos que desarrollar, ¿no? Eso va acompañado fundamentalmente con la información correspondiente, como digo anteriormente, para ver cuál tiene que hacerlo, y también con los EPI de localización. Eso también nos lleva a hacer una fotografía previa y la fotografía posterior. Recuerdo que la mejor amigo del prevencionista no es un perro, sino una máquina de fotografía, o en este caso una máquina de móvil, ¿no? Y eso nos lleva con lo que es a filmar, firmarlo por todos los intervinientes, y esto nos genera automáticamente una PDF que podemos mandar tanto a prevención como a los distintos responsables. Bien, a fecha de hoy, en los 4 años que ya hemos realizado, llevan más de 1.200 ya informes de recursos preventivos. La segunda app que hemos desarrollado permite que el streaming que vaya un poco rápido, pero prefiero, como digo, llegar al final para que no digamos que se queden ustedes con la gana del final del capítulo. Como digo, quiero realizar en la lista de chequeo tradicional, que muchas veces nos sirve para cumplir el expediente de cara a la auditoría de interna, darle una visualidad más real, ¿no? Entonces, esto viene a ser una alternativa a un gemao, ¿no? Porque ahí metemos un cajón desastre que nos puede servir tanto para una revisión de unos extintores, un botiquín, o puede ser una seguridad industrial, o sea, de una alta o una baja tensión. Nos da también un listado, nosotros confeccionamos la lista de chequeo correspondiente y nos da un recordatorio con una firma correspondiente para hacer su seguimiento. Todo eso es esto y nos viene a decir todo lo que es, como digo, muy amplio la versatilidad que puede tener al respecto. El cuarto enfoque que también nos gusta plantear, y aquí compartimos la idea que hemos hecho anteriormente con Rafael, los simulacros. Y nos gusta a nosotros, generalmente los técnicos de prevención en general, y parece que los de agua en particular nos va a la marcha. Esto es un simulacro de fuga de cloro real, evidentemente controlado. Para ello contamos con la inestimable ayuda, pues entre otros, de lo que es el Consorcio de Extinción de Incendios de Córdoba, que hay una buen fin, una relación, el EPE de Andalucía, pues Protección Civil, y este concretamente fue el último caso de simulacro que realizamos, que tampoco, el más difícil todavía, como una pista circense, no se hizo en la misma instalación, sino un bombeo que estaba a 7-8 kilómetros de allí, se localizó a través de que el trabajador que tenía que operar o ayudar al trabajador accidentado, le mandó un SMS y al ver que no contestaba, fue el segundo el que de rebote pues puso en operatividad todo el mecanismo, como veis también con NBQ, traje de respiración autónomo y también lo que era incluso una unidad de descontaminación, que era un ejercicio bastante positivo. También hacemos simulacros en EDAR, obviamente no es cuestión de tirar a una persona, a un colector, no son masoquistas pero no tanto, y en este caso pues utilizamos a un maniquí, ¿no? Y vimos también la capacidad de respuesta que tienen los trabajadores. Y después, en esa idea de conjugar lo grande y lo pequeño, tanto nos dedicamos a una cosa tan nimia aparentemente como puede ser una lista de chequeo de escaleras portátiles. Recuerden que muchas veces los accidentes no se producen por elementos que están aparentemente controlados, sino tenemos que ir a las pequeñas dimensiones. Como digo, soy la parte izquierda y aquí, como hago siempre, agradecer públicamente el apoyo, el buen feedback, el buen feeling que existe con la mutua Cepello. Este es el planteamiento de la cámara acústica, que siendo en el punto del eje central y estando los dos ejes movimientos de todos los dos contactores biológicos rotativos, vimos que se notaba una mayor predominancia en el lado derecho precisamente por un problema de rodamiento de cojinetes, lo cual nos ayuda también a ser
hermanar lo que era seguridad industrial con lo que puede ser también seguridad laboral. Esto lo conjuntamos también otra línea de investigación, también con ASP, ya hemos hecho la actividad de Virtual Ergonomics, es muy pequeña la transparencia y la premura no me deja tampoco desarrollar mucho más, pero aquí hicimos un comparativo entre un corte con un sistema de cadena, obviamente desde el punto de vista higiénico mucho mejor, con un sistema, pero desde el punto de vista ergonómico pues nos da mucho más posibilidad también de ilusaciones, ¿no? o problemas ergonómicos. Sin embargo, creo que hay que ponderar los dos elementos. La siguiente transparencia es un estudio que hemos hecho con la Universidad de Córdoba sobre el sistema de desodorización, que ha tenido un impacto también científico importante a nivel de una revista científica de alta repercusión. Y el tercero fue un estudio de aerobiología, no solo del agua residual vive el hombre, sino también los elementos fúngicos y bacterias que pueden existir en el medio ambiente, ¿no? Con un elemento que se estuvo rotando durante todo un año, presencia de Cladosporium, Aspergillus, en distintas variantes, ¿no? Después, ya estoy casi terminando, donde también el componente medioambiental, ese ciclo entral del agua, para ese tema de hermanamiento, ¿no? entre los dos sistemas. Y la trae hincapié que ahora mismo estamos realizando no la evaluación de riesgo, vamos a ser sinceros, sino lo que es lo más difícil todavía, lo que es la reevaluación. Porque si es difícil es conjugar, y una empresa pública en particular, parte social y parte de empresa, para llevar a efecto una evaluación de riesgo, después de actualizarla, después de unos 7 años, es mucho más complicado. Y está mal decirlo, que tire o levante la mano lo que ha podido realizar. La verdad es que la complejidad que estamos realizando, concretamente ayer terminamos la fase de cuestionario. Esperemos a ver, cuando toquemos los dedos, a ver cómo se define ese cuestionario. En cuanto a lo que es el elemento de difusión, en nuestra página web, en Agua de Córdoba, llevamos haciendo de una forma modesta pues, una serie de vistas, divulgación de prevención, que un poco intenta trascender el ámbito puramente preventivo, ¿no? Pero intentamos obviamente enfocar lo demás. Como digo, ese libro, pero ese tipo de publicaciones las tenéis vosotros a vuestra disposición. Ello completado con también ese tema de formación, que también queremos ser variopinto, como variopinta de los factores que tenemos presentes, y también hemos editado una guía de buenas prácticas de gestión ambiental. Y para ya ir terminando, esta es la última que me estoy sujetando a tiempo, uno de los factores de los índices de indicadores que hicimos el año pasado fue intentar reducir el índice de masa corporal de la empresa. Yo di ejemplo, perdí 17 kilos. Entonces hemos hecho una ruta, una especie de tour a nivel de la provincia de Córdoba, estableciendo rutas de agua, intentando conjugar los temas de senderismo con también elementos culturales. En cada uno de esos pues, se centra o se sitúa una guía que nos está elaborando, pues, nos da un conocimiento de las distintas comarcas de Córdoba, ¿no? Son un poco pequeñas pinceladas y bueno, este es el día y él continuará. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Comprendemos la presión que suponen esos 15 minutos, lo ha hecho con tiempo holgado, pero también tenemos que decirle a favor de los ponentes que están interviniendo, que también a quienes les escuchamos nos está volando el tiempo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Charo Castañeda Flores. No sé si se oye bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer estar aquí. Yo quiero dar las gracias a Luis y al Instituto Andaluz de Prevención por invitarnos. La verdad que para Navantia es todo un honor poder estar aquí compartiendo. Hemos aprendido un montón del agua. Nosotros también somos del agua, en este caso del sector naval, ¿no? Nos va más los océanos que las conexiones. También le quería dar las gracias a Estrella, porque es importante en todos estos actos que nos acompañan, así que Estrella, gracias también por esta compañía. Y bueno, pues ahí pasa. Quería empezar por presentaros Navantia. No sé si todos conocéis Navantia. Navantia es una empresa pública del sector naval que tenemos 3 líneas de negocio principales. Tenemos la construcción y reparación naval, sistemas y servicios y una nueva que quizás sea la que menos se conozca, que es Navantia Synergies. Entonces, cuando nos invitaron, ¿no?, un poco a esta jornada, decíamos que presentamos como buena práctica. Podíamos enfocar por coordinación de actividades, podíamos enfocar por empresas saludables, podíamos enfocar el bienestar emocional, que ha sido uno de los objetivos, pero hemos querido hacer algo diferente. Y no vamos a presentar solo una, entendemos, buena práctica, como puede ser todo el programa de liderazgo preventivo, que gracias a René, en la comida René os puede contar un poco nuestras virtudes y nuestros defectos, sino que también queríamos contar nuestros retos, ¿no? Como sabéis, el sector naval tiene todos los riesgos, nos pasa como a vosotros, podemos poner un checklist y yo creo que coincidimos en una gran parte de los riesgos, y lo que queremos contar es principalmente cuál es nuestro reto con las empresas colaboradoras, ¿no? Bueno, pues Navantia tiene 7 centros en España, se reparten entre el norte, el este y el sur. Aquí están acompañándome el equipo de Cartagena, con Manuel Romero y Alberto Herrera, del núcleo de Bahía de Cádiz.
que también ahora en el cóctel, si tenéis alguna duda, seguro que os pueden resolver. Y, por supuesto, tenemos una faceta internacional muy importante. Tenemos delegación en Australia, tenemos delegación en India, en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Estamos, pues, prácticamente ahora mismo en un proceso de internacionalización muy importante. Entonces, bueno, para mí el liderazgo es esto, es lo que el conjunto de costumbres, creencias, etcétera, que nos dice lo que somos, ¿no? En mi caso es corporativo, mi puesto es corporativo y en cada sitio de Navantia tenemos unas costumbres y unas creencias, ¿no? Y yo le pedí un poco, bueno, eso es una definición que por supuesto todo lo que estáis aquí la sabéis mejor que yo, ¿no? Yo no me voy a extender, pero cuando estábamos preparando yo le dije a la persona que más puede hablar de liderazgo preventivo en Navantia, que es a nuestro presidente, que definiese qué es para él el liderazgo preventivo, porque estoy muy de acuerdo en lo que estaba diciendo Idralia, que estaba buscando, en que al final tenemos que conseguir el liderazgo de toda la organización, ¿no? Entonces creo que... En Navantia todos estamos comprometidos con una cultura preventiva de seguridad y salud laboral, en todos los centros y en todos los puestos de trabajo. Para liderar esta cultura, en el comité de dirección tenemos muy claro que nuestra filosofía tiene que ser la mejora continua. Nuestros indicadores mejoran de manera estable, pero somos conscientes de que nos movemos en un sector con peligrosidad, de manera que nunca nos podemos dar por satisfechos. Esta cultura preventiva la tenemos siempre en primer plano. Bueno, pues este es nuestro presidente, Ricardo Domínguez. No habla tan alto, ¿eh? Cuando tú le conoces, la verdad que es bastante más amable que ha salido en el vídeo, pero bueno, son cosas del volumen, ¿no? Pero si os quería comentar y enseñaros, este es nuestro plan de futuro, tiene 4 ejes, el eje financiero, el de tecnología e innovación, tenemos por supuesto el de la capacidad estratégica y de talento, y si veis donde está señalado, en las capacidades de ESG es la sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad, bueno, pues ahí está seguridad y salud laboral desde el principio en la estrategia de la compañía, ¿no? Esos son los pasos que tenemos que ir dando. ¿Y cuáles son nuestros pilares de la cultura preventiva? Esta diapositiva que se la he tomado prestada a Alberto, bueno, pues yo he querido señalar de todo lo importante, ¿no? Del liderazgo basado en compromiso y valores. Estoy de acuerdo con mis compañeros, lo importante que es el ejemplo, evidentemente. Si no tenemos ejemplo, pues todo esto no vale para nada, ¿no? El foco en las personas, un poco lo decía también desde Idralia, ¿no? Si no contamos con las personas, si no le damos participación y que nos cuenten qué está bien y qué está mal, pues no podemos conseguir nada, ¿no? Aquí os cuento que tenemos un programa de liderazgo preventivo, tanto para la plantilla propia como las empresas colaboradoras, y en este caso nos buscamos a René como fiel escudera del liderazgo preventivo para que nos acompañase a llegar pues, a todos los estamentos de la empresa, ¿no? A todas las personas. Yo he querido señalar con una estrella la participación, y antes no recuerdo quién de vosotros lo decía, porque la figura de los comités intercentros, en nuestro caso, de seguridad y salud laboral, y de los comités centrales de cada sitio, tenemos que ver a las delegadas y a los delegados de prevención como la mejor herramienta que podemos tener para crecer. Entonces, yo desde aquí os animo que les demos participación, que, por supuesto, colaboremos y hagamos el trabajo en conjunto. En nuestro caso también a los delegados de las empresas colaboradoras, que ya cada vez van teniendo un poco más, porque entre todos vamos a hacer crecer ese sistema, ¿no? Es como un geranio que tenemos que ir regando, no sé si es el mejor ejemplo el geranio, pero bueno, una flor que tenemos que ir alimentando, ¿no? Aquí. Bueno, pues, ¿dónde estamos en Navantia? Navantia creemos fielmente la integración de la prevención en todos los procesos. Entonces, el equipo de SSL, Navantia tiene un servicio de prevención propio con las 4 especialidades y nosotros somos, sobre todo, el apoyo de los diferentes estamentos. Tenemos también un servicio de prevención ajeno que nos apoya en determinadas actividades y obras, pero nosotros funcionamos con un servicio de prevención propio. La medición de la cultura preventiva, pues buscando un poco para presentaros la buena práctica, nosotros pusimos en marcha el NOSAC, porque acudimos a una charla que dio Salvador, que ahora nos hemos encontrado y lo estábamos recordando, de cómo hacer esa medición del clima laboral. Entonces, viendo en la página del instituto, Luis, encontré esta diapositiva que lo explica perfectamente, ¿no? Bueno, pues lo que se busca es el compromiso de la dirección, la implicación, el compromiso colectivo, la conciencia de riesgo y, como antes se decía, ¿no? Ese trato justo cuando se ve que hay un problema. Con eso y con la ayuda de nuevo de René, pues planteamos una encuesta hace algún tiempo de cómo nos veíamos, ¿no? Y eso, aquí lo veis, bueno, pues el trato justo, yo no me voy a parar para no quitar tiempo, lo comparamos también con la opinión de nuestros delegados de prevención. ¿Para qué? Para ver un poco si eran divergentes. Como veis, está todo en proceso generativo, no tenemos nada en la parte baja de la cadena y, por supuesto, siempre hay cosas a mejorar, ¿no? También nos quisimos comparar con un estudio que encontramos de lo que es el sector naval en el resto del mundo. Lo encontramos, había un estudio que habían hecho el NOSAC y, bueno, como veis, las curvas son bastante parecidas, que está un poco más alta, es la sensación en Navantia de conciencia de riesgo y de clima laboral. Yo no me quiero parar mucho porque seguro, Salvador, que lo vas a explicar mejor que yo luego. Pero sí es cierto que las curvas se parecen, ¿no? Y eso es un poco, bueno, pues contaros también.
Este es nuestro desempeño preventivo hasta el mes de septiembre de 2022. Como veis, las tendencias, pues, tanto en plantilla propia como en empresas colaboradoras, están disminuyendo, pero nos preguntábamos, ¿no? ¿Podemos estar satisfechos con eso? O sea, podemos decir, tenemos un programa de liderazgo, tenemos empresas saludables, somos empresas certificadas, acabamos de pasar las auditorías sin no conformidades, pues evidentemente no podemos estar satisfechos. Esa es la realidad. Estamos en un sector, como decía nuestro presidente, de especial peligrosidad. Tenemos trabajo en altura, espacio confinado, manipulación de carga, etcétera, 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 ¿no? Entonces, os queríamos compartir nuestro reto. Quizás a lo mejor no es el foro, ¿no? Porque estamos hablando de buenas prácticas, pero yo creo que es importante que compartamos también cuáles son nuestros desafíos. Y os queríamos contar, bueno, pues en este vídeo creo que se podrá ver, si lo podemos poner. Yo, como soy, quizás sea un poco aburrida, digo, me traigo vídeo que siempre entretiene. Bueno, pues quería enseñar un poco lo que ha sido estos 10 años de crucero, porque aquí se resume perfectamente pues un poco cómo tenemos que mantener viva esa ilusión por hacer bien las cosas, porque realmente es nuestro desafío, todas las empresas colaboradoras, así como datos. En cada crucero estamos moviendo alrededor de 4.000 trabajadores entre plantilla propia, empresas colaboradoras y empresas del armador. Alberto lo puede decir mejor, aunque te veo muy lejos, Alberto, si es algo más me lo tendrías que decir, de numerosas nacionalidades, lo que decíamos antes, con diferentes culturas preventivas y evidentemente es donde tenemos que seguir trabajando. Así que nada, esto era un poco lo que queríamos compartir. Muchísimas gracias por escucharnos y si tenéis alguna pregunta, pues nada, encantado. Muchas gracias, Charo. Bueno, pues concluimos esta mesa con la intervención de don Salvador Carmona Falder. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí y agradecer como mis compañeros a la Consejería de Empleo y al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales que nos inviten. Esto de estar al final de esta tanda tiene un problema, y es que casi lo han contado todo, entonces no sé si hacer la presentación o no, porque básicamente lo que iba a contar lo han contado. Pero bueno, ya que estoy aquí la he preparado, si os parece, ¿no? Y me dan un poco de tiempo, de su tiempo antes de irnos a la comida, pues intento contaros mis ideas. Se ha definido la cultura preventiva ya, no voy a entrar en definiciones, pero sí hay una definición que desde mi experiencia es importante y es que es la única forma de integrar la prevención. No se integra la prevención sin cultura preventiva, es imposible. Se ve la prevención como una mochila, como una carga que tenemos que soportar. Entonces necesitamos sí o sí la cultura preventiva para integrar la prevención dentro de las operaciones de la compañía. No hay otra forma de hacerlo. Y eso es lo que me dice un poco la experiencia. Lo que vengo a contaros es eso. En nuestra experiencia,
en cómo trabajar y en cómo mejorar la cultura preventiva. Drew Ray es un investigador australiano que ha acuñado este concepto, safety clutter, que es el desorden en seguridad. Son todas esas cosas que se hacen por la seguridad, o que se dicen que se hace para la seguridad, pero que verdaderamente no aportan valor a la seguridad. Aquí se ha dicho hoy en reiteradas ocasiones que el dinero que dedicamos a la prevención es una inversión. Y eso para mí no es cierto. Es una inversión si se gasta bien. Si verdaderamente la actividad preventiva, la actividad que desarrollamos, está enfocada a minimizar el daño a las personas. Si no, es desorden, es ruido. Y el ruido le molesta a todo el mundo. Le molesta al que opera, le molesta al técnico de prevención, le molesta a la cadena de mando y le molesta a la dirección. Porque tenemos que hacer una prevención efectiva y eficaz. Con los recursos que tenemos, sacar el mayor resultado. Y hay mucho ruido en la prevención. Mucho ruido, mucho procedimiento, mucho papel, que no aportan valor ninguno. Y las empresas quieren valor. La cultura preventiva es una forma de sacarle valor a ese rendimiento, y sacarle valor a ese dinero y hacerlo lo más rentable posible, evitando el daño a las personas. Y para eso creo que es interesante pensar dónde nos sitúa esta gestión que en algunos casos se hace, donde hay tanto ruido, porque nos sitúa en un nivel de la escalera de la cultura preventiva que no baja más allá del nivel calculador. Estamos continuamente enmarañados en papeles y en documentos. Y tenemos que dar ese salto. Y ese salto se da cuando apostamos por pensar en cómo contribuimos a la cultura preventiva. Una empresa enterrada o pensando solamente en requisitos legales, como se ha dicho aquí antes, hay que dar el salto de los requisitos legales, nunca va a llegar y nunca va a estar orientada a la mejora como es el nivel proactivo. Y mucho menos va a conseguir la integración, que es el nivel generativo, donde trabajar y trabajar con seguridad son sinónimos. Cuando preparábamos esta ponencia y trabajaba con Luis, le conté la idea de presentar aquí en el Congreso los datos agregados que tenemos de los diferentes estudios que hacemos de clima preventivo. El clima preventivo es el indicador de la cultura. Para eso nosotros utilizamos la metodología NOSAC 50, que antes Charo también ha contado. Es una metodología pública desarrollada por un consorcio de institutos del norte de Europa, liderados por el Instituto Danés, de nombre impronunciable para un andaluz, como os podéis imaginar, y que es del libre acceso, la tenéis ahí. Es un cuestionario que mide el clima preventivo. Nosotros, cuando hacemos el cuestionario, que obtenemos unos valores cuantitativos, los acompañamos de una exploración cualitativa, entender los resultados para explicárselo a la dirección y a las organizaciones, de qué está pasando en su organización, por qué se dan esos resultados. Y eso es un poco la clave. El valor está bien, pero la clave está en entender por qué se están dando esos resultados, por qué hay esas percepciones. Cuando medimos clima preventivo, lo que estamos midiendo son las 7 dimensiones que aparecen en NOSA: el compromiso percibido, el empoderamiento, del que ya se ha hablado aquí también, la ecuanimidad o el trato justo, la implicación que tenemos en prevención, la conciencia de riesgo, el aprendizaje y la confianza que tenemos en la prevención. Esto es lo que mide NOSAC 50 a través de esos 50 ítems. Y la clave está en sacar y extraer de ahí aprendizajes. Y lo que os traemos aquí es el resultado de 9 años utilizando la metodología NOSAC 50 en empresas que solamente se representan a ellas. Es decir, esto no es un estudio que pueda decir aquí está la cultura preventiva. No, son empresas que tienen un denominador común, y es que han apostado por la cultura preventiva y han apostado por mejorar la cultura preventiva. Y vamos a ver ese denominador común, es decir, dónde están esas empresas y qué puntos de mejora aparecen en el conjunto de esas empresas. Y eso es un poco lo que vengo a hablar. Pero ya os digo que ya lo han contado. Y lo vamos a ver con ejemplos, que también es una parte interesante de ser el último de la cuadrilla de hoy. Son 18.000 cuestionarios en 38 empresas, más de 194 centros de trabajo. Hay 12.000 personas de primera línea, personas que operan, cadena de mando 3.000, cerca de 1.000 directivos y luego otro grupo de personas que pertenecen o que ocupan otros roles dentro de la organización. ¿Vale? Mirad, si ponemos esta media de estas dimensiones en la escalera de la cultura preventiva, nos encontramos esto.
son empresas proactivas, empresas orientadas a la mejora. Empresas que han decidido dar el salto, pero son conscientes de que queda mejora por realizar. Es en ese cuestionamiento donde se produce la mejora, es decir, no siendo complaciente con los resultados. Si hacemos una distinción teniendo en cuenta las dimensiones, pues vemos ahí cómo la confianza en la gestión de la prevención es algo muy positivo, porque son organizaciones que ya han invertido mucho, que ya han hecho mucho trabajo en prevención. Y la gente cree en la prevención, se cree en el trabajo. Hay un camino recorrido que por eso estas empresas han llegado ahí. Y es para felicitarse y congratularse ahí. Luego tenemos otros puntos que salen menos potentes, ¿no? Menos fuertes. Es el empoderamiento, como veis, es la conciencia de riesgo, es el compromiso percibido o el aprendizaje. Vamos a ver qué hay ahí. Y ahí es donde empezamos a cruzar con el cualitativo, es decir, ¿por qué se dan estos resultados? Y explorando todos los cualitativos que hemos ido haciendo en estos estudios que os estoy contando, pues hemos sacado un poco la parte común que tienen todos ellos, porque yo creo que hay ahí aprendizajes. Y de hecho, vais a ver que hay muchas coincidencias en lo que hablamos, ¿vale? Mirad la distinción que hay entre lo que es primera línea, cadena de mando y dirección. A mí lo primero que me llama la dirección, de estos resultados es la opinión de la dirección. Es decir, no son complacientes. Saben que hay mejora que hacer. Y eso es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer con la dirección? Con esta motivación, trabajar con ellos para decirles dónde están las mejoras y hacia dónde podemos ir. La cadena de mando se sitúa normalmente en medio y se acerca más hacia un extremo o a otro dependiendo de las características del negocio y de la cadena de mando que tiene cada organización. Mandos muy pegados al terreno, muy pegados a la operación, tienen tendencia a tener una percepción más parecida a las personas que operan, y mandos que se dedican más a la gestión, pues más hacia arriba, dependiendo en cada organización. Pero si veis, se repite un poco el mismo dibujo casi en las líneas. Por supuesto, donde nos interesa generar cambios es en las personas que operan, porque son las personas que gestionan, se enfrentan al riesgo día a día en su operación. Si escarbamos, como os decía, en esas dimensiones donde podemos trabajar e intentar mejorar, ¿qué tenemos? Mirar, en la dimensión del compromiso tenemos la pregunta 4 que habla del desequilibrio entre productividad y seguridad. Y cuando indagas, te das cuenta que son momentos muy concretos. Es decir, no hay una organización que se preocupe por la cultura preventiva donde siempre haya un desequilibrio entre seguridad y productividad, sino que hay momentos muy concretos, como el que han contado aquí de Mercasevilla. ¿Vale? Estamos haciendo una reparación, hay un conflicto entre productividad y seguridad porque es unos metros cuadrados que no puedo alquilar, pero decido por la seguridad. Son los momentos de la verdad, que digo yo. Ahí es donde nos jugamos la percepción que tienen las personas sobre lo importante que es la seguridad o salud. Y hay otra, que es la pregunta 7, que es la falta de operatividad a resolver problemas. Son empresas que ya tienen sistemas de información y sistemas de participación bastante trabajados y tienen sistemas de notificación. Hemos visto aquí algunos sistemas de notificación donde el empleado participa notificando, pero se produce normalmente un cuello de botella. Pensad que son muchas personas las que notifican y un grupo de personas las que tienen que decidir. Y es un punto también que tenemos que tener en cuenta. Cuando ponemos sistemas de participación hay que hacerlo de forma ágil para dar respuesta a eso. Lo que se pueda solucionar rápido se soluciona rápido y si no al menos darle feedback a las personas para que conozcan en qué situación se encuentra la mejora que él o ella ha propuesto. ¿Vale? El tema del empoderamiento. Decía, no me gusta la palabra empoderamiento. Yo creo que la hemos usado casi el 40 o el 50% de las personas que hemos estado por aquí. Es una palabra fea, una mala traducción. Pero bueno, los ítems que salen más bajos son los que tienen que ver con la participación. Y son empresas donde hay comité de seguridad y salud, donde hay representantes de los trabajadores, delegados de prevención. Pero es necesaria una participación más operativa, más del día a día, más pegada al terreno, ¿vale? Más que involucrar a las personas. Y esos sistemas de notificación que hemos dicho es una forma de trabajar esa participación. Por eso salen en unos niveles relativamente buenos, pero es un punto de mejora como veíamos. Porque la clave está en lo que se ha dicho aquí, creo que era Israelia quien lo decía, en identificar la brecha entre el trabajo prescrito y el trabajo real. Es imposible describir en un procedimiento el trabajo que hace una persona. Probar con algo tan sencillo como el trayecto que hacéis, intentar procedimentarlo de casa al trabajo. Y veréis la variabilidad que tiene. El trabajo que hacen las personas es trabajo que requiere variabilidad. Si no, lo haría una máquina. Y esa variabilidad que supone incertidumbre entre el trabajo prescrito y el trabajo real. ¿Cómo podemos informándonos? A través de las personas que operan.
La participación tiene que ir a eso, a descubrir esa brecha que existe entre el trabajo prescrito y el real, porque ahí es donde se produce la incertidumbre que muchas veces no podemos manejar. Y es imposible, como decíais, que una persona identifique todos los riesgos, identifique todas las situaciones que se pueden dar cuando está operando una persona. La ecuanimidad y trato justo, ya se ha hablado también aquí. Seguimos teniendo un sesgo muy importante hacia el error humano. Te dicen, oye, el 80% de las causas de accidentes son el error humano. El número sí, pero no son causas. El error humano es una consecuencia, no es una causa. No podemos quedarnos en decir que es una causa, hay que estudiar por qué se ha producido el error humano. Porque en teoría tenemos sistemas de gestión para paliar el error humano. Si no, no existirían los sistemas de gestión. Le darías una instrucción a alguien, esa persona, como no comete errores, pues no haría falta ni supervisores ni nada. Pero el ser humano erra y tenemos un sesgo muy importante en la investigación. Y eso genera un sentimiento de culpa que hace que mucha información se oculte. Es humano. Si a ti te penalizan por un error o te miran mal por un error, el siguiente a lo mejor no lo cuenta. Esto se lleva trabajando mucho tiempo en el sector de la aviación y con muy buenos resultados y en muchas empresas. Ya hemos tenido aquí un ejemplo esta mañana que la verdad se me ha puesto casi los vellos de punta, ¿vale? Porque busca desarrollar esa cultura justa. Sin una cultura justa es muy difícil aprender. Y eso lo saben en el sector de la aviación, donde se juega la seguridad no solamente de los que operan, de los que trabajan, sino del público que trabaja o de los que viajamos, podríamos decir, ¿vale? Por lo tanto, hay que trabajar esa cultura justa y empezar a enfocar la investigación de accidentes. Y no digo que sea fácil, ¿eh? No digo que sea fácil porque es muy complicado, ¿eh? Cuando te pones a hablar con los técnicos de prevención, con compañeros que tienen que hacer la investigación de accidentes, es muy complicado porque hay una responsabilidad legal ahí detrás muy importante. Y eso es un sesgo que tiene la investigación provocada por el sistema, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, pero podemos intentar o trabajar el aprendizaje en ese sentido. Y luego la conciencia, también salía un poco baja. La conciencia de riesgo, los propios personas que operan hablan de que en momentos intensos de producción o donde puede haber un conflicto, se relajan con los temas de seguridad. Pero como os decía, son momentos puntuales que podemos identificar. Son cosas muy concretas, operaciones, días del año, temporada del año. Cada negocio, cada fábrica, cada centro de trabajo tiene lo suyo. Por la idiosincrasia de sus productos, de sus servicios, de su sector, etcétera, etcétera, o sus sistemas productivos. Identificar esos desequilibrios no es relativamente difícil, es cuestión de hablar con la gente y ver dónde tienen la percepción de que se prioriza y se gestionan. Se gestiona, como hemos visto, el burofax que se ha mandado a una empresa, ¿no? Es decir, se puede gestionar ese conflicto. Te queda, Salvador, un minuto aproximadamente. Perfecto, gracias. Aceptamos todavía un poco que el trabajo produce daño. Y eso es todavía un problema de que no hemos sido capaces de generar esa conciencia de riesgo a través de la formación y la información. Y algo que nos tendríamos que plantear. ¿Cómo conseguimos cambiar esa percepción? Como habéis visto, he contado muchas cosas que se habían contado aquí ya antes. La clave para mejorar la cultura preventiva son estos 4 vectores. Trabajar el compromiso, trabajar el empoderamiento, el aprendizaje y la conciencia. Y lo voy a hacer con un ejemplo que he escuchado aquí esta mañana, Mercasevilla. ¿Vale? Muy concreto, relativamente sencillo, digo relativamente, que es el del grupo de personas que han empoderado para aprender de lo que pasa en la organización, con el compromiso de la dirección de cómo la dirección se compromete en paralizar un trabajo y tienen capacidad de paralización para generar esa conciencia de riesgo. Cualquier actividad preventiva que hagamos la podemos pasar por ese filtro. Una formación que no genere compromiso, que no genere empoderamiento, que no genere aprendizaje o que no genere conciencia de riesgo es ruido de seguridad, es dinero tirado. Una formación que genere conciencia o que genere aprendizaje o que genere empoderamiento o las 4 es un dinero bien invertido. Por favor, pensemos cuando hagamos actividad preventiva pasarlo por esos 4 criterios. ¿Para qué invertimos este dinero? Por eso digo que la cultura preventiva es la única forma de garantizar la integración de la prevención. Y esto es todo. Gracias. Pues llegados a este punto, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones y por haber estado en tiempo. Totalmente agradecer. Me gustaría destacar de Federico de Sando. Me ha parecido muy importante el servicio de las subcontratas porque muchas veces vemos que son las que carecen de los medios y recursos para poder hacer una cultura preventiva. Impresionada por la agilidad
de Sando. Creo que es una ventaja competitiva frente al resto de empresas. Proyectos, soluciones constructivas, el uso de drones, el uso de la app. Mi más sincera enhorabuena a Sando por todas estas actividades. De Rafael de Masesa, bueno, yo le diría la Sevilla desconocida de Masesa, por todo lo que nos ha enseñado que no vemos y que gestiona de Masesa. Me ha parecido muy interesante y muy útil, sobre todo, su participación y proyecto con los bomberos. Lógicamente, la idea de que ellos conozcan ya nuestras instalaciones previo a cualquier accidente, muy importante. También es su proyecto de delegados de prevención y el saber también el Masesa saludable, porque nuestros empleados, más allá de la seguridad, estamos permanentemente en contacto y preocupados por ellos. De Miguel, de Aguas de Córdoba, Prevenidos me ha parecido una actividad súper interesante que seguro que compartiremos y daremos difusión. La dispersión geográfica y los trabajadores en solitario creo que es un punto muy importante que no somos conscientes muchas veces cuando vamos a planificación de los trabajos. Las inspecciones de seguridad más allá de las evaluaciones, un punto importantísimo. Y la armonización de obras sin proyecto, conforme con que el 1627 a veces se nos hace cuesta arriba. De Charo, enhorabuena también por tener un vídeo aquí de la dirección. Me ha encantado Horizon 5.0 y sobre todo escuchar ya de la mano de los responsables de seguridad y salud criterios ESG. Vienen corriendo, vienen cabalgando y tenemos que cogerlos y empezar a pensar en ellos. Proyecto de liderazgo preventivo, ¿qué más decir si además ha sido premiado? Navantia saludable. Delegados de prevención y participación, es cierto que es una figura que tiene muchísimo potencial y poder y hay que aprovecharse de ella. Y de Salvador y Mastré, pues me quedo con sin cultura no hay integración real de la prevención. Las empresas quieren valor, efectivamente, las empresas quieren valor. Empresas proactivas, confianza de la gestión en la prevención, el cuello de botella en la operatividad de las reclamaciones es una cosa que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos un sistema perfecto y ahí está un cuello de botella. El sesgo, una parte muy importante también. Bueno, creo que hemos aprendido muchísimo de todas ellas, tanto de los anteriores como esta. Ruego, por favor, y invito a que hagan networking con ellas, porque esa es una de las cosas que quería hacer el Instituto, transferencia de conocimiento, implantación de buenas prácticas en cultura preventiva. Por lo tanto, hagan networking, pregunten, compartan ideas, soluciones y posibles miedos que puedan tener, porque creo que ellos mismos han ofrecido y es una grandísima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación, gracias por compartir experiencias y hacerlo además de forma tan didáctica.